un nuevo tipo de dato. Este nuevo tipo de dato se va a llamar enumerado, ¿sí? Enumerados. Son enums. Enums o enumerados se llaman. Son tipos de datos sí que me van a permitir modelar justamente esto de forma fija. Es decir, si que a vos no te interesa, no sé, por ejemplo, crear a demanda tipos de documentos, porque vos ya sabes que los tipos de documentos son 5 y que la probabilidad de que tenga o que sufra alguna frecuencia del cambio es muy baja. Es decir, no todos los días te va a salir un nuevo tipo de documento. No todos los días vas a crear un nuevo tipo de documento o se va a eliminar un tipo de documento. Entonces vamos a usar algo que se llama enumerado para poder ganar en consistencia de datos. Y ahora vamos a hablar un poquitito también de eso. Voy a crear entonces clic derecho sobre persona, new Java class. Pero cuando cliqueo en Java class, le vamos a poner acá tipo documento. Acuérdense, siempre respeten la nomenclatura que yo estoy haciendo, ¿eh? Los enumerados también se van a escribir al principio con letra mayúscula y si son nombres compuestos, la primera letra de cada parte de la palabra con letra mayúscula. Y en vez de seleccionar class, vamos a poner enum ahora, ¿sí? Esta E de enum. Y le vamos a hacer doble clic o le van a dar un enter, como quieran. Diferencias que tienen que empezar a notar acá, ¿sí? Como me lo va mostrando el IDE. El IDE acá, la clase me lo mostraba con una C. La clase que contiene el método main, C con el play acá, y los enumerados es el circulito celeste o azulcito, pero con una E en el medio. Eso significa que va a ser un enumerado. Los enumerados también tienen que estar siempre dentro de un package, al igual que estaba la clase persona, siempre. Fíjense que esta sentencia es igual para ambos. Los enumerados entonces siempre dentro de un package. Para poder declarar un enumerado, fíjense que acá van a usar la palabra enum. Para las clases usamos la palabra class, para los enumerados usamos la palabra enum. Y después llevan un nombre. Acá, por ejemplo, la clase se llama persona y acá mi enumerado se llama tipo documento o tipo de documento, como ustedes quieran ponerle. La diferencia de los enumerados es que siempre van a tener valores fijos y finitos. Por ejemplo, yo voy a tener el valor fijo DNI, coma, el valor fijo cédula, coma, el valor fijo libreta enrolamiento, coma, pasaporte, coma, quit-quill, por ejemplo, ¿sí? Importante, gente, en los enumerados, ¿sí? Fíjense que se escribe simplemente así, no llevan punto y coma, sino que yo en realidad lo que voy haciendo es definir los posibles valores que tiene. Lo único que hago es definir los posibles valores. Y los posibles valores siempre en los enumerados, escríbanlo, también tomen nota de esto, en los enumerados los posibles valores siempre, por buena práctica, escríbanlos en mayúscula. ¿Me permite escribirlo en minúscula? Sí, puedo escribirlo en minúscula, pero siempre acostúmbrese de poner los valores de los enumerados siempre, siempre en mayúsculas, siempre. Y van a ir separados por una coma. No se usa punto y coma acá, dentro de los enumerados. Se separan por coma, ¿sí? Hasta que ya no tenga más. Si yo ya no tengo más, bueno, no le pongo la coma. Fíjense que en el último no le puse una coma, porque ya no hay más. Pero si no, siempre separados por coma, 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 coma. ¿Bien? Entonces, estos son los posibles valores que yo estoy definiendo para este tipo de documento. El tipo de documento puede ser o DNI, o puede ser cédula, o puede ser libreta de enrolamiento, o puede ser pasaporte, o puede ser quit o quill, ¿sí? Importante también acá cambia la nomenclatura. Si yo tengo, por ejemplo, un nombre compuesto en un enumerado, como acá, libreta de enrolamiento, las palabras se van a separar por un guión bajo, todo mayúscula y separadas por un guión bajo. Acá sí cambia, en este caso, la nomenclatura. Esto es en el caso de Java, y no en todos los lenguajes existen los enumerados. Esto es importante también que lo tengan en cuenta. En Java existen, en otros lenguajes no los tengo, ¿sí? Están muy buenos, pero bueno, en otros lenguajes no existe este concepto. Bueno, entonces, hasta acá quedó mi enumerado. Es sencillo. Yo digo, bueno, el tipo de documento puede ser esto, esto o esto. Ahora, ¿cómo utilizo un enumerado? Un enumerado define un nuevo tipo de dato. Eso significa que yo acá puedo poner número de documento, y acá voy a poner public, tipo documento. Fíjense, mi atributo se llama tipo documento y el tipo de dato de tipo documento es
justamente tipo documento. Es este enumerado. Nombre de variable, acuérdense, tipo de dato. El tipo de dato, en este caso, es tipo documento. Bien, ¿cómo hago para usarlo ahora? Para setearlo. Miren, por ejemplo, vamos acá, vamos al main. Yo digo, en este caso, la persona que era, ¿sí? Ezequiel Escobar, la primera voy a poner una persona, punto, número de documento, y le vamos a poner acá, sí, qué sé yo, cualquier cosa, esto, no sé. Y ahora vamos a poner, ese es el número de documento. Si acuérdense que el número de documento en este caso lo estamos poniendo como un string. Y vamos a poner una persona, punto, tipo documento. Le vamos a asignar o a setear el tipo de documento. Le voy a decir que es una cédula. Perdón, le voy a decir que es un pasaporte. Para eso le voy a decir tipo documento. Fíjense cómo escribí, miren. Empecé a escribir la palabra tipo y ya el IDE me lo va sugiriendo. Bien, y me dice tipo documento DNI, cédula o pasaporte. Vamos a poner pasaporte y le doy un enter. Enter. Fíjense cómo le estoy diciendo de qué tipo es. Le pongo tipo documento, que es el enumerado, punto pasaporte. Momento, ese no me habías dicho que el operador punto servía solamente con objetos. Bueno, ampliamos su uso. El operador punto sirve para acceder a los atributos y a los métodos de un objeto, pero también sirve con los enumerados. Bien, si yo quiero acceder, por ejemplo, al valor pasaporte de un enumerado, tengo que acceder de esta forma. En este caso, tipo documento es el enumerado, punto, pasaporte. Este valor se lo estoy asignando acá, a este atributo. Bien, así como le asigné pasaporte, le podría haber asignado cualquiera, DNI, cédula, el que ustedes quisieran, ¿sí? Pero fíjense que también entonces el enumerado son valores fijos y finitos y son muy legibles. Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué hiciste tanto espamento ese con un enumerado? ¿No lo podrías haber modelado con un string? Sí, porque yo sé que alguna persona me va a decir, ese no entiendo la diferencia que hay con un string. Voy a ir por eso. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tenga acá un atributo que quisiera representar al tipo documento y lo voy a llamar tipo documento S. Le voy a poner de string. S al final como string. Vamos a suponer que nosotros no conocíamos a los enumerados. Entonces a nosotros lo primero que se nos ocurriera es, bueno, vamos a modelar los tipos de documento todo como si fueran string. Ok, podría haber pasado esto. Bien, una persona, punto, tipo documento S, que sería el string, y le voy a poner acá pasaporte. Ahora viene, en este caso, Estefanía, y le ponemos otra persona, punto, número de documento, y le ponemos acá qué sé yo, cualquier cosa, y venimos acá, y Estefanía le ponemos tipo documento S es igual a pasaporte. Así. ¿Qué problema hay entre la línea 11 y entre la línea 20, gente? A ver, ¿qué me dicen? Entre la línea 11 y la línea 20. Compila esto, ¿eh? Esto compila y funciona. ¿Pero qué problema le ven a esto? Entre la línea 11 y 20. ¿Qué diferencia hay? A ver, lo pueden chusmear y qué sospechan por ahí. Lian me dice las mayúsculas, ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Coinciden con Lian? Con lo que dice. Lian me hizo hincapié acá en las mayúsculas que tenemos por acá y que acá no. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido una persona 3? Tenía acá a Lucas. Imagínense esto, miren. Le ponía acá el número de documento es igual a yo. Y acá le ponía tipo documento string. Y acá. Y seguimos sumando. Miren. Línea 11. Línea 20. Línea 28. ¿Qué diferencia tenemos acá? Acá la palabra pasaporte empieza con P mayúscula y después todo minúscula. Acá la palabra pasaporte está totalmente en mayúscula. Y acá la palabra pasaporte está totalmente en minúscula. Gente, ¿cuál es el problema acá en modelar, en este caso, a los tipos de documentos con strings? El problema se llama que es un problema de consistencia de datos. Consistencia de datos. O inconsistencia de datos, como lo quieran ver o llamar, dependiendo de dónde lo veamos. ¿Qué significa que haya un problema de consistencia o de inconsistencia de datos? Significa que con distintas palabras,
Estoy queriendo representar exactamente el mismo tipo de documento. Y ocurre algo de lo que me dice Rafa. Si a vos te interesara, creo que se dice así, eh, buscar, por ejemplo, a todas las personas que tengan su tipo de documento pasaporte, no lo podrías hacer. Porque vos tenés con la palabra así representando pasaporte, con la palabra así, con toda mayúscula, representando pasaporte, o así representando pasaporte. Entonces, ¿cómo haces para filtrar a todos los que pusieron la palabra pasaporte? Si inclusive alguien te lo puede haber escrito totalmente mal, te puede haber escrito pasaporte, porque lo escribió así. Bueno, eso a nivel computacional, esto, línea 11, línea 20 y línea 27 son distintas cosas. El humano lo lee y dice, ok, significa lo mismo. Sí, el humano lo ve y significa lo mismo. Pero ¿qué pasa? Computacionalmente no es lo mismo esta palabra que la otra palabra que la otra palabra. Y como computacionalmente no es lo mismo, yo no los puedo agrupar. Yo nunca podría decir, haceme un reporte de todas las personas que tienen un pasaporte. Nunca lo podría hacer, ¿sí? Entonces, ahí tendría que tener justamente algo unificado. Para poder unificarlo, nacen los enumerados. Ahora no cabe duda, con los enumerados yo no puedo escribir esto como a mí me pinte, digamos, por así decirlo. Yo sí o sí tengo que seleccionar alguno de estos valores, pasaporte, DNI, cédula, WAIT o libreta de enrolamiento. No puedo escribirlo como a mí se me cante, lo tengo que seleccionar desde ahí, porque ya hay algo prefijado. Entonces, al hacerlo de esta forma, reduzco estos potenciales errores de consistencia de datos muy graves que me pueden pasar en todos los sistemas, ¿sí? Entonces, por si hay alguien que había todavía ahí dudando de por qué no lo modelé como un string, fue por esto, para evitar